¿Qué tal, familia y amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio de enfoque misional en el que estamos analizando los temas de la Biblia bajo el punto de vista de Dios, bajo esa perspectiva. Y la ocasión pasada comenzamos el tema del origen del mandato para evangelizar. Y veíamos que este mandato para evangelizar tiene su origen desde el Antiguo Testamento, no es algo que aparezca a raíz del Nuevo Testamento, a raíz de que el Señor Jesucristo dejó la Gran Comisión, sino desde mucho antes. Y en cuanto a esto, comenzábamos a considerar 4 temas importantes en el Antiguo Testamento que forman la base indispensable del origen de este mandato. El primero de esos temas que ya vimos la ocasión pasada fue el tema universal. Y en esta ocasión nos toca tratar el tema del rescate y salvación. En cuanto a este tema, la liberación en la Biblia comienza con Yahvé, con Jehová, como el redentor de Israel, como el libertador de Israel. Yahvé, el Dios de toda la tierra, se manifestó con su grande amor y guardó a su pueblo escogido, a Israel, liberándolo de esas ligaduras de esclavitud, con un brazo fuerte, así como lo menciona la Biblia, ese brazo fuerte y extendido. Todo esto lo vemos desde el libro del Éxodo y en Deuteronomio reiteradamente. Y esto fue parte básica del credo del pueblo de Israel. Fue crucial para entender el primer mandamiento, mencionado allá en Éxodo capítulo 20, pues ellos vieron cómo este Dios que salva y liberta es el único Dios, es el Dios que los había escogido como su pueblo. Y por eso el primer mandamiento que Dios les da es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás otros dioses además de mí, mencionado en el versículo 3 del capítulo 20 del libro de Éxodo. Así que este credo, esta creencia de Israel transformó a este pueblo de ser una más entre las naciones, pasó a ser una comunidad escogida. Desde ese entonces ellos se sintieron de esa manera, como una comunidad escogida que debe su misma existencia a un acto liberador de Dios. Nacieron como nación, valga la redundancia, a raíz de ese acto liberador, y le devuelve entonces a Dios sus alabanzas con salmos y oraciones y acciones de gracias. Así que los profetas de Israel, conforme avanzó el tiempo y fueron también inspirados por Dios y escribiendo cada cosa que vemos escrita en la Biblia, comprendieron cada vez mejor que no solo Israel participaría de los actos redentores de Dios, sino que Él entraba para restaurar su señorío libertador sobre todas las naciones, que el plan de Dios no era solo liberar de la esclavitud, en este caso física, al pueblo de Israel, sino finalmente de la esclavitud, del pecado, de la esclavitud, de todo lo malo, a todas las naciones, a las demás naciones. Estos profetas mencionan que todas las naciones o las demás naciones, además de Israel, harán una peregrinación hacia Sión, hacia la ciudad santa, en el monte del Señor. Describen esos profetas a la gente de las demás naciones volviendo a Jerusalén, donde el Dios de Israel se manifestará como el Dios de todos los pueblos. Así lo describe Isaías, Miqueas, Jeremías, Zacarías, los profetas mayores que están descritos tal cual en este libro, la Biblia. Varios salmos incluso también cantan este tema. El Salmo 87, por ejemplo, proclama a Jerusalén como esa ciudad de reunión, entre cuyos ciudadanos estarán un día incluidos habitantes de todas las naciones, de diversas naciones, incluso aquellas naciones que eran anti ellos, las que se opusieron más ardientemente al Dios de Israel. Todos ellos se unirán para celebrar la comunión restaurada de Dios con todos los pueblos. ¿Cómo va a ser esto? ¿Qué método usará el Señor? Bueno, Dios es increíblemente creativo
Y la Biblia describe también el medio que Dios usará para procurar la salvación de Israel y de las naciones. Ningún otro pasaje en el Antiguo Testamento trata este asunto de manera más honda que los llamados cánticos del siervo. Estos cánticos del siervo mencionados en el libro de Isaías, del capítulo 40 al capítulo 55. Son varios capítulos los que se consideran como los cánticos del siervo. Y estos cánticos, estos capítulos, hacen una referencia inequívoca a la expansión de la salvación por todo el mundo. El siervo, tal como se ve en estos cánticos, llevará esta salvación hasta los confines de la tierra y no se detendrá hasta ahí implantar la justicia en la tierra. Podemos deducir quién es el siervo, ¿verdad? Con todo esto. Las costas lejanas, por ejemplo, esperan su enseñanza, como dice Isaías 42:4. En el capítulo 53 de estos cánticos del siervo, descubre este siervo el secreto de cómo el siervo del Señor cumplirá su misión. Este pasaje refleja o nos deja ver al siervo como víctima de la más salvaje carnicería, maltrato humano. Toda clase de malos tratos que pueda concebir la mente humana le serán infligidos. Es una profecía clara del Señor Jesucristo cuando aquí le ocurrió todo esto en la tierra. Sin embargo, también en este punto el siervo va a actuar como sustituto que asume el juicio de Dios que debía ser aplicado no solo a Israel, sino a todos los pueblos y naciones, a toda la raza humana. Dios, como juez justo, tenía que descargar toda su ira para así poder impartir la justicia que debía ser. Se cometió un pecado que tenía que pagarse. Y si hubiera Dios derramado toda su ira sobre la raza humana, definitivamente nadie estaríamos aquí contándola. Lo que hizo fue entonces enviar a su siervo, a su propio hijo, sobre quien iba a derramar toda esa ira y que era el único que podría de alguna manera recibirla. Iba a morir, pero él mismo con su poder resucitaría. Y de esa manera Dios estaría siendo juez justo, estaría descargando la ira que él era necesario que lo hiciera sobre su propio hijo. Y por eso el siervo actuará como sustituto que asume ese juicio de Dios que debería ser aplicado no solo a Israel, sino a todas las demás naciones. Además, este pasaje alude a las naciones como un don, un regalo de Jehová, de Yahvé, al siervo, a cambio de su obediencia voluntaria hasta la muerte. Es decir, él se los concederá. Así que él obtuvo el derecho de llevar la salvación y sanidad a todas las personas, a todas las naciones. Obtuvo ese derecho precisamente por su obediencia voluntaria hasta la muerte. Ahora, ¿cómo está conectado todo esto con el tema misionero? Es una conexión que hay entre los 4 temas, los 2 primeros que ya hablamos y el tercero que sería precisamente el tema misionero, porque los profetas nunca se cansan de recordarle a Israel que su elección no es un privilegio que pueda guardarse para sí, sino que la elección es un llamado al servicio. Implica el deber de ser testigo a las naciones. Como lo dijimos en otras ocasiones, Israel debe ser una muestra para las naciones de que Yahvé es creador y libertador. Pero este tema, del tema misionero, que es un poco más extenso, lo veremos, si Dios nos permite, la siguiente ocasión. Que Dios les bendiga.